Natural Society alerta sobre el creacionismo en aulas britàniques. Este es del año 2008. Pues se empiezan a consolidar o a difundir ideas como la del diseño inteligente, con un título que coincide exactamente con un curso que hubo en ese año de 2008 en esta universidad, que no tenía nada que ver con el creacionismo ni con el diseño inteligente, sino que era un debate entre evolucionistas. Y se titulaba el curso Lo que Darwin no sabía. Bueno, pues el título es el mismo que utilizan estos señores que plantean una serie de actos en España en el año 2008 para presentar y dar a conocer las hipótesis del diseño inteligente. Bueno, pues cuando se anunció esto, Madrid, 21 de enero, os podéis imaginar que yo 3 horas antes, como si tocara Justin Bieber, estaba allí en la cola esperando que me dejaran entrar. Entre otras cosas, para coger un interesantísimo DVD que conservo, en el que las explicaciones son impensables. Si queréis un día os lo traigo y lo vemos porque no tiene desperdicio. Bueno, bienvenidos a este anexo de diversidad biológica de los grupos humanos. Tal y como habréis visto en la introducción a este vídeo, el profesor Armando González, en una de sus clases, comentaba cómo el creacionismo era algo en boga. Ya lo había estado a principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, y ahora estaba volviendo de la mano de lo que se llama el diseño inteligente. El diseño inteligente pretende ser una teoría científica que supone que el mundo, la creación, fue realmente producto de la intervención de un ser inteligente, de un ser divino, que diseñó las estructuras biológicas y que en definitiva creó el mundo que nos rodea. Me parece que profundizar en el análisis de estas teorías, que en verdad son pseudocientíficas, es importante debido a que actualmente las pseudociencias están teniendo mucha influencia en nuestra sociedad. Parece mentira que en el siglo XXI, cuando tenemos libre acceso a toda la información, cuando por fin se ha cumplido el sueño de los grandes enciclopedistas del siglo XVIII y tenemos la Wikipedia a un clic en nuestros dispositivos móviles, cada vez nos estemos haciendo más ignorantes o estemos cayendo en teorías, en conspiraciones, en elucubraciones mentales que están completamente fuera de la realidad, para las cuales hace décadas, si no centurias o incluso milenios, que ya sabemos que no son así. Sin ir más lejos, estoy pensando en los terraplanistas, este movimiento que sostiene que la Tierra es completamente plana, es una especie de disco. Desde los griegos habían hecho ya las primeras experiencias que demostraban que la Tierra era una esfera. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, hay gente que vuelve a estas creencias. La postura del profesor Armando González me parece muy loable. Él invita en su clase a que debatamos en la universidad pública sobre estas cuestiones, pero lo hagamos desde el terreno de lo que son las ciencias. Si las teorías creacionistas quieren vestirse de ciencia, es lógico y normal que las debatamos científicamente. Por supuesto, en el contexto de una asignatura como es diversidad biológica de los grupos humanos, no hay tiempo para abordar en profundidad esta cuestión. Y yo creo que sí que merece la pena, en este contexto ampliado de la asignatura, dedicarle un poco más de tiempo a su estudio. Ya no estamos tan limitados como estábamos antes en las aulas, donde teníamos que programar unos contenidos muy amplios como los de diversidad biológica de los grupos humanos, y por tanto ahora pues nos podemos centrar en debatir estas argumentaciones de los creacionistas. Estos contenidos, al ser adicionales, quien tenga interés los puede cursar y quien no puede pasar de ellos. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan, y eso es lo que estoy intentando hacer yo con esta asignatura. Estoy intentando ampliarla, darle más contenido y, en definitiva, tocar aquellos temas que a mí me interesaron particularmente. Y para el tema del creacionismo he querido rebatir uno de los documentales en los que me he basado para poder hacer este trabajo. Un documental que se llama La clave del misterio de la vida. Sin más preámbulos, os dejo con el documental y con las primeras intervenciones del profesor Armando González. Desde 1988, el doctor Michael Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego, en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme molesto
porque pensaba que me habían estado guiando por un camino de rosas. Ahí había una buena cantidad de sólidos argumentos. Y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución. Y desde entonces, he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. Está claro que la selección natural no explica todo y desde el principio recibe críticas por su dificultad para dar cuenta de una serie de fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. Y ahí es donde está el gran punto de discrepancia, porque muchos de mis colegas no querrían estar aquí hablando de estos temas porque realmente se alejan del mundo de la ciencia. El uso de algo sobrenatural para intentar explicar un fenómeno de la naturaleza aleja de la ciencia este tipo de propuestas porque impide que sean falsables, es decir, no pueden ser sometidas a juicio desde el punto de vista del método científico. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. El darwinismo no ha estado nunca exento de críticas o de discusiones sobre su capacidad para explicar esos datos o esas realidades de la naturaleza. Y desde el primer momento se le ha discutido. Hay una cuestión que es importante, que es la identificación entre darwinismo y evolución. Se intenta hacer una correlación directa entre el hecho de la evolución y las hipótesis o las teorías que Darwin propone, en las que destaca el mecanismo de la selección natural. Realmente habría que tratar dos argumentos para discutir sobre el creacionismo versus evolucionismo. El primero de ellos es que entendemos por evolución, porque la evolución en un momento dado del desarrollo de las ideas científicas fue una suposición, luego pasa a ser una hipótesis y al final se consolida como una teoría, pero realmente la evolución es algo más que una teoría, la evolución es un hecho. Otra cosa muy distinta es cómo nosotros podamos interpretar que esos hechos se producen, y ahí es donde está el debate. Teoría es una palabra que tiene más de una acepción, más de un significado, ¿no? Para el uso común de la sociedad, una teoría es algo que no está verificado, algo que es hipotético, ¿no? Es una interpretación que hacemos del mundo que no está verificada todavía y que normalmente intentamos comprobar a ver si realmente es así o no. Sin embargo, en ciencia la acepción es completamente diferente. Una teoría es una estructura, un conjunto de proposiciones, de explicaciones, de lo que sea, de la gravedad, de la tectónica de placas o de la evolución, que está ya muy bien asentada en la ciencia en general. En ciencia, cuando queremos hacer referencia a una idea no contrastada todavía, una idea que estamos intentando estudiar, usamos la palabra hipótesis. O sea, la hipótesis es el equivalente a teoría en el ámbito de la sociedad no especializada en ciencia. Y por eso hay tantas confusiones cuando los científicos dicen que la teoría de la evolución es una teoría, o sea, algo que ya está muy asentado con una gran cantidad de pruebas que lo apuntalan y lo sostienen, y por tanto algo en lo que ya se puede de verdad creer, y cómo lo interpretan los creacionistas que dicen, no, pero es que es una mera teoría, ¿no? Es decir, es algo que no tiene fundamento, que es una elucubración que hacemos. Claro, la palabra es la misma, pero la acepción con la que se usa esa palabra es diferente en cada campo. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar. La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces.
Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Uno de los argumentos más conocidos para criticar el darwinismo es cómo una estructura tan compleja puede aparecer mediante cambios evolutivos paso a paso. ¿Por qué? Pues porque para que sea funcional necesita que todos sus elementos estén perfectamente coordinados y perfectamente integrados. Y eso es una crítica, como digo, que ya desde finales del siglo XIX se hace sistemáticamente a las propuestas darwinistas. Bien, estos mismos argumentos son los que utilizan los creacionistas para proponer otro tipo de explicación alternativa. Y el problema que tiene este otro tipo de explicación es no buscar una explicación natural a la aparición de este tipo de fenómenos y necesitar la intervención de algo sobrenatural, de algo que está fuera de la naturaleza. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. El argumento de la complejidad irreductible normalmente se aplica específicamente a algunas estructuras o componentes que ellos consideran especialmente difíciles de explicar mediante explicaciones naturales. Uno, por ejemplo, es el flagelo de las bacterias y otro es el ojo. Y aquí es donde entra el diseñador de turno, que cada partidario de diseño inteligente tendrá el suyo. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. La ratonera está compuesta de 5 piezas fundamentales: un gatillo en el que se pone el cebo, un muelle potente, una delgada varilla doblada conocida como martillo, una barra retenedora para asegurar el martillo en su lugar y una base sobre la que se monta todo el sistema. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función: atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. Como es lógico, los proponentes del diseño inteligente nos intentan hacer creer que la estructura del flagelo tiene una complejidad irreductible y que, por tanto, o se creó de golpe tal y como es con toda su funcionalidad, o los pasos intermedios no funcionales como flagelo no podrían haberse dado porque no hubiesen supuesto ninguna ventaja adaptativa para aquellas bacterias que lo poseyeran. A continuación me gustaría dar algunas pinceladas que son puramente especulativas, pero que teóricamente sí podemos imaginar escenarios a medio camino entre un flagelo y algo más primitivo que ciertamente tendrían una utilidad para esa imaginaria bacteria que los tuviera. Con el caso del flagelo podemos imaginarnos estructuras parecidas, apéndices que salen del cuerpo de una célula que pudieran tener por sí mismos una utilidad sin la necesidad de tener, por ejemplo, un motor que les permitiese desplazarse. Por ejemplo, la capacidad de tantear el medio, como pilosidades, la función táctil de nuestra piel, que está directamente conectada con células sensoriales que nos indican que ahí hay algo que está moviéndose por nuestra pierna y nos está llamando nuestra atención. Una bacteria también tiene la necesidad de poder explorar el medio en el que vive. Y podemos imaginarnos que una bacteria con pilosidades, por así decirlo, podrá reaccionar de manera más rápida ante, por ejemplo, un depredador que una célula que careciese de ellos. Y estas pilosidades en sí mismas no tienen que tener ninguna capacidad de desplazamiento, son meros receptores que le permiten percibir un medio más temprano. Así que ya solo con esta idea imaginada ya podríamos justificar la existencia de tener un flagelo no funcional, como lo dicen en el documental. En el documental se ponen muy serios con su corbata y dicen no,
Es que un flagelo que no se mueve es una estructura inútil que solo lastra a la bacteria y por tanto la selección natural lo que haría es eliminarla, ¿no? Pues estamos viendo que no, podría tener perfectamente alguna otra utilidad que la hiciera adaptativa y quisiera que quedara en ese linaje de bacterias. Y a partir de ahí se podrían luego ir añadiendo otros mecanismos, otras piezas de ese engranaje y al juntarse finalmente acabe dando esa capacidad de movimiento del flagelo. Más ejemplos que se me ocurren de cómo una estructura de tipo flagelo inmóvil pudiera tener una utilidad en sí mismo sería simplemente con la capacidad que tenga una bacteria de fijarse a una superficie. No todas las bacterias son móviles y aquellas que viven a lo mejor en un medio líquido en el que es fácil ser desplazado, podría ser ventajoso para una célula que fuera fotosintética de ser capaz de fijarse al sustrato, fijarse una roca en un sitio donde efectivamente le dé la luz y no ser arrastrada por las corrientes a una profundidad mayor donde no podría alimentarse, no podría sobrevivir. El hecho de tener varias estructuras así alargadas que salgan del cuerpo incrementa la superficie del que dispone esa bacteria para fijarse al sustrato o fijarse a otras bacterias y formar pues algún tipo de lámina o mucílago con el que asentarse. Entonces, nuevamente, yo le veo posibles utilidades adaptativas, ventajosas, por las cuales sería bueno tener esta estructura. El otro argumento que también me parece importante mencionar aquí y que estos autores en el documental no les parece relevante mencionar es el hecho de que la capacidad de transferir una serie de órganos o de estructuras de un organismo a otro es bastante significativo en el caso de los seres unicelulares, las bacterias. Todo el mundo entenderá que el hecho de que un pájaro tenga alas no significa que le pueda dar las alas a un ratón para crear un murciélago. Esto es tan obvio que no hace falta ni mencionarlo. Pero cuando hablamos de seres unicelulares, esto que es tan obvio empieza a ser bastante más dudoso. Y se ha demostrado ya que muchas bacterias tienen la capacidad de transmitir parte de su información genética a otras células en lo que se llama una transferencia horizontal de información, una transferencia horizontal de genes. Al fin y al cabo, toda la información estructural de una célula tiene que estar codificada en los genes que tiene, porque necesita esa codificación para poder reproducir esas estructuras. Si no tiene esos planos, no tendría manera de producirlos. Por tanto, una célula que adquiere la capacidad de producir, por ejemplo, una pilosidad, tendría la capacidad de pasarle esa información a una bacteria, incluso de otra especie, que no tiene esa estructura, simplemente por transferencia horizontal. A lo mejor esa otra célula, con la que está intercambiando material genético, pues tiene información sobre cómo generar un pequeño motor, como podría ser una bomba de protones o algún tipo de mecanismo que permita intercambiar iones con el medio. Algunos de estos poros en la membrana tienen un funcionamiento que para permitir la transmisión o el paso de elementos de un lado al otro de la membrana funcionan con un mecanismo giratorio, como un torniquete en el metro que va girando y permite una en una las moléculas entrar en contra del gradiente osmótico que tendría realmente, ¿no? Entonces podemos imaginarnos en este ejercicio mental que estamos haciendo que esta otra célula tiene algún elemento de la membrana celular que es de este tipo y le transmite esa información a la célula que tiene el órgano piloso. Esta información se tiene que integrar en el ADN de la bacteria receptora y a veces pues lo hace en sitios aleatorios y esto puede hacer que la información de ambas estructuras acabe juntándose meramente por azar, generando algún tipo de accidente en la cual se combinan los dos mecanismos y creamos una especie de rotor al que le sale un flagelo. ¿Y qué conseguimos? Un flagelo que tiene ahora la capacidad de moverse y que accidentalmente va a provocar que la célula tenga la capacidad de desplazarse. Esto, que es un accidente, al estar codificado en el ADN y al reproducirse las células bacterianas por copia idéntica en dos células hijas, rápidamente se podría transmitir y si resulta ventajoso, la selección natural lo fomentaría. Y aquí sí estoy de acuerdo con los autores que salen en el documental que dicen que la selección natural, una de las cosas principales que hace es eliminar a aquellos individuos que no están bien adaptados. Entonces, una célula que de repente tuviese una especie de flagelo móvil se iría reproduciendo. En esa reproducción nuevamente aparecen diferentes variedades. No todas las copias son idénticas. Vemos que las copias tienen errores, que es lo que llamamos propiamente dicho mutaciones, y por tanto, de todas esas nuevas células hijas con flagelos, habrá algunas que funcionen un poco mejor que otras. Y esas serán las que sobrevivan, mientras que aquellas que no tiren para adelante no se reproducirán y por tanto no contribuirán a esa nueva estructura o esa nueva especie. En cualquier caso, creo que queda más que demostrado cómo esto es, al menos teóricamente, conceptualmente posible, sin la intervención de ningún ser superior, todopoderoso, que con un dedo señale a una célula y diga, ahora usted va a tener un flagelo. Y por el contrario, es perfectamente posible imaginar pasos intermedios y explicaciones biológicas, materiales, que permitan la aparición de un órgano como este. La complejidad irreducible de las máquinas moleculares plantea un enérgico desafío al poder de la selección natural. Según la teoría de Darwin, incluso las estructuras biológicas muy complejas, como un ojo, un oído o un corazón, pueden construirse gradualmente a lo largo del tiempo en pequeños incrementos.
Sin embargo, tal como Darwin puso en claro, la selección natural solo puede tener éxito si estos cambios genéticos al azar proporcionan alguna ventaja al organismo en evolución en su lucha por la supervivencia. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. Como decía, la discusión sobre cómo se dan esos procesos no tiene nada que ver con la existencia del propio hecho de la evolución. Hoy estamos convencidos de que hay suficientes argumentos para defender que la evolución concebida como el cambio con el tiempo de las formas orgánicas es una realidad. De manera que la evolución es algo más que una teoría. Son los datos de la naturaleza y son las realidades de la naturaleza. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. El ojo vertebrado se toma muchas veces de ejemplo porque el propio Charles Darwin lo mencionó en su libro de El origen de las especies. Él decía, bueno, yo he explicado esto, bueno, he formulado este concepto de la selección natural, pero parece un poco sorprendente que algo tan complejo como un ojo pueda evolucionar gradualmente porque es un objeto complicado que necesita todas sus partes juntas para funcionar. Charles Darwin no paró ahí, y el libro sigue diciendo, pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede explicar de forma natural, de forma gradual, y solo tenemos que ir encontrando ejemplos en la naturaleza de ojos parciales, por llamarlos de alguna forma. Ojos no tan avanzados, ojos más simples. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. Dejando aparte lo que Darwin dijese o dejase de decir, el caso es que el ojo se ha tomado por los partidarios del diseño inteligente como uno de los ejemplos que ellos usan para formular su argumento de la complejidad irreductible. Porque no puedes tener medio ojo, no puedes tener un cuarto de ojo, necesitas el ojo entero para que funcione. Si le quitas una parte, el ojo deja de funcionar, no puedes ver nada y al animal no le vale para nada tener una partecita de ojo suelta. Muy bien. Por tanto, dicen los partidarios del diseño inteligente, el ojo tuvo que aparecer ya formado en un ser humano o en otro animal. Hoy entonces mi misión aquí es desmontar un poco ese argumento y tenemos que empezar por desmontar el ojo. Pero para desmontarlo tenemos que saber cómo está montado. Así que vamos a ver un poquito las partes del ojo vertebrado del ojo humano. La retina pues es la parte principal del ojo. A partir de ella sabemos que esto está montado como una cámara fotográfica. Tenemos una cámara oscura abierta al exterior por un pequeño agujero que nosotros llamamos pupila. Tiene una lente para enfocar la luz que nosotros llamamos cristalino y tiene un obturador que nosotros llamamos iris. Pues más o menos eso es como está montado un ojo. La pregunta es, ¿podemos desmontar este ojo y que siga funcionando? ¿Puede haber ojos más simples que eso y que sean
sean funcionales. Pues sí, y no tenemos más que preguntarle al nautilo. El nautilo es un cefalópodo. Seguro que habéis visto alguna foto. Es este animal que tiene tentáculos en la cara, como un pulpo, un calamar, pero tiene una concha espiral. El nautilo tiene una retina, está dentro de una concavidad, como el nuestro, podría ver bastante bien, pero no lo hace porque le falta algo muy importante. Le falta nuestra parte de delante, no tiene lente, y de hecho ni siquiera tiene una protección externa. Su retina está directamente en contacto con el medio, está en contacto con el agua, y lo que tiene es una pupila, una apertura muy pequeñita antes de la cámara del ojo. Nosotros tenemos algo parecido a los seres humanos. Si nuestro ojo es una cámara fotográfica, el ojo del nautilo es una cámara estenopeica. Es típica cajita oscura que tiene un agujerito, por ahí entra la luz, y en la pared de detrás, en este caso la retina del nautilo, se proyecta la imagen. Así que ya vemos que irreductible no es. Para empezar, puedes quitarle la lente y sigue funcionando. El nautilo ve, no ve tan bien como nosotros. Si va el oculista, seguro que la última parte de las letras, las pequeñitas de abajo, no las lee, pero forma imágenes, aunque estén desenfocadas. Y podemos ir más allá. Si miramos otros moluscos, pues por ejemplo cosas como caracoles, como lapas, tienen ojos de distintos grados de complejidad. El siguiente nivel, por debajo del ojo del nautilo, es un ojito en copa. Es una copita, aquí está la retina, y por aquí llega la luz y directamente incide en los fotorreceptores. No tiene agujerito regulable, no tiene lente, no tiene nada. Directamente les llega la luz. Y la copa está hecha de forma que solo le llega la luz por un lugar, entonces le da cierta direccionalidad al sistema. Tienes tu capita de fotorreceptores, pero cuando tus fotorreceptores dicen me está llegando luz, sabes que le está llegando de determinada parte, porque el resto está encerrado en la copita. Todavía podemos encontrar modelos más simples de ojo, en planarias, que son gusanitos planos, en medusas, y son ojos, son puntitos fotosensibles. Básicamente en la superficie del animal tienes una serie de células que contienen pigmento y que son capaces de recibir luz y mandar la información al sistema nervioso. Nada más como una peca, como un lunar, en la superficie quizá protegida por un poquito de piel para que no se estropeen, pero ya está. Muy sencillo, y cumplen su función. Cumple su función de recibir luz, de decir, aquí hay luz, aquí no hay luz. Ahora sí, ahora no. Ahora es de día, ahora es de noche. Y si os fijáis hay una progresión clarísima. De empezar teniendo unos cuantos fotorreceptores especializados en un lunarcito. A luego, pero me gustaría saber de qué dirección viene la luz. O sería ventajoso si tuviera una mutación que hiciese que tuviese ese puntito un poco hundido, un poquito en copa. Y luego resulta que si lo hundes más está más protegido, tienes más direccionalidad, y llega un momento en que se cierra, se mete completamente dentro de la piel y ya tienes una cámara estenopeica. Y bueno, ya que estamos aquí, le puedes poner un poquito de piel para que no le entre el agua de mar, ¿no? Que si no es una guarrada. Y ya que tienes eso ahí, pues fíjate, si le pones cierta configuración de piel transparente con alguna proteína, haz una lente, te enfoca una imagen y se ve mejor que de lo que veías antes. Que con la cámara estenopeica se ven imágenes pero desenfocadas. Hay una progresión muy clara, ¿verdad? Y cada paso es útil, que es lo importante. Porque la regla principal de la evolución es que cada uno de estos pasos es útil para el organismo que lo porta de alguna forma. Es decir, la evolución no es capaz de planear a largo plazo porque no hay un diseñador inteligente detrás. Así que no puedes decirle a un animal, tú tranquilo, ya sé que esta estructura que tienes ahora no te sirve para nada, pero espera unos millones de años y ya verás qué bien. No. Eso no sirve. Cada versión de una estructura, cada pasito, tiene que ser útil para los organismos que la lleven. Pero por suerte, en el caso del ojo, tenemos todos los pasos, tenemos una gradación clara y no hemos tenido que inventarnos nada, ni recurrir a fósiles creativos, nada, están todos vivos. Tenemos todas las versiones del ojo. Tú puedes salir a tu jardín, puedes salir a tu patio y encontrar un caracolito pues que vive muy contento, masticando su hierbecita con un ojo mucho más simple que el tuyo, al que le faltan partes y le faltan funcionalidades, pero a él le basta para su vida sencilla, es una estructura útil para él. Y de la misma forma, desplegado ante nosotros en la naturaleza, tenemos todo el progreso, desde ojos muy simples, desde simples lunares de fotorreceptores en la superficie del animal, a ojos muy complejos, con lente, con preprocesamiento, con todos los lujos que tenemos nosotros, incluso algunas que son evoluciones diferentes del ojo que ha llegado al mismo lugar, como en el caso de los pulpos, por ejemplo, o evoluciones alternativas que ha llegado a lo avanzado, pero ha llegado por otro lado, como es el caso de los ojos compuestos, que en vez de agrupar todos los fotorreceptores en un hoyito y ponerles una lente, ha aislado cada uno de los fotorreceptores y les ha puesto una lente a cada uno, y así llegas al tipo de ojos que tienen las moscas. Pues esto es lo que hay. Tenemos la evolución del ojo desplegada ante nosotros en el mundo natural. ¿Y sabéis qué os digo? Que me parece que para cualquier otro ejemplo que os pongan los partidarios del diseño inteligente, de estructura irreductiblemente compleja, vais a encontrar lo mismo. Así que hablar de complejidad irreductible, en el caso del ojo, simplemente no es aplicable. Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples como esta bomba celular usada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes de que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción.
Esto básicamente dice que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una como si originalmente hubiera tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Evidentemente, los creacionistas intentan coger los argumentos de los científicos y tergiversarlos o darles la vuelta de tal manera que encajen con su propia visión de cómo deberían ser las cosas. Que eso ya de por sí es un claro ejemplo de cómo no hacer ciencia, ¿no? La mala ciencia lo que hace es intentar adaptar, tergiversar, modificar los datos para que encajen en una teoría que ya está previamente establecida, ¿no? Que el científico tiene en la cabeza. Entonces es lógico que, existiendo este argumento de la cooptación, los creacionistas intenten desmontarla o desacreditarla. Y aquí claramente en el documental podemos observar cómo intentan ridiculizar la cuestión o banalizarla. Y aunque usemos esta palabra tan complicada, ¿no? Cooptación, o como dicen en el documental de manera mal traducida, coopción, en verdad lo que se está refiriendo es el mecanismo por el cual los seres vivos utilizan estructuras biológicas de su cuerpo preexistentes para darles una función diferente. Si tuvieran interés real en presentar el debate de manera objetiva, hay un montón de ejemplos que podrían haber mencionado, pero podemos irnos primero a ejemplos mucho más cotidianos, ¿no? Donde quizá mejor se ve, yo creo que es en el caso de los pájaros y de los murciélagos. Los pájaros, que echaron a volar mucho antes que los mamíferos, podemos observar que la estructura que ha sido modificada para adaptarla al vuelo son los miembros superiores, ¿no? Lo que en nuestro caso serían los brazos. Se ha modificado hasta tal punto que se ha convertido en un ala para permitirle el vuelo. En el caso de los murciélagos, también es la extremidad superior la que se ha convertido en un ala, pero en vez de tratarse de los huesos largos del brazo, los que conforman el sostén principal para las alas, en el caso de los murciélagos, lo que sostiene el patagio, que es la membrana del ala, ¿no? Son los dedos. Es decir, hemos llegado a un mismo resultado, que es el de volar, por dos vías completamente diferentes y utilizando partes diferentes del cuerpo. En uno, el ala se desarrolla a partir de los huesos largos y en otro se desarrolla a partir de los huesos de la mano. Esto nos sirve para ejemplificar el hecho de que una estructura previa, en este caso la mano de una especie de roedor primitivo, puede ir variando su función hasta convertirse en algo que es completamente diferente a la función original que tenía, que es la de la locomoción terrestre, ¿no? Y además podemos ver cómo esta estructura, que solo sirve para volar, pero no parece tener una utilidad intermedia, ¿no? Un medio ala, si no sirve para volar, podríamos decir que no sirve para nada, ¿no? Ese es el gran argumento que usan los creacionistas para defender su postura de la complejidad irreducible, ¿no? Por ejemplo, podemos ver claramente cómo las ardillas voladoras, que no vuelan propiamente dicho, pero planean, se suben a un árbol, se lanzan y van planeando hasta que llegan, pues, a su destino, a otro árbol o al suelo. Podemos ver cómo esta estructura intermedia entre una pata para la locomoción terrestre y un ala puede hacer como de eslabón intermedio. Es decir, como ala no es del todo funcional porque no le permite despegar desde el suelo, pero nos demuestra claramente que las estructuras intermedias sí son útiles. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de montaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben montarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han montado correctamente a fin de no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de montaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado de las paredes, las ventanas antes del recubrimiento de las paredes y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar.
Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator y cuando esto queda montado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo, se añade otro eje y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, más o menos un cuarto de giro, esto se cierra y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se montan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinan el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo, o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el montaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su montaje. Solo que falte una de estas piezas o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para montar el motor flagelar es el mismo irreduciblemente complejo. Bueno, yo creo que lo que están haciendo los autores en este documental es una trampa. Y están intentando hacer que su argumento parezca más complejo de lo que realmente es. Porque primero empiezan hablando de cómo funcionan las estructuras proteínicas, son las que conforman realmente las estructuras en la célula, y luego dan el salto y se van a lo genético. Porque evidentemente todo lo que se crea estructuralmente en una célula tiene que estar reflejado en ese código genético, en ese plano de ensamblaje que mencionan tan detalladamente en el documental. Y ese salto de esa relación entre las proteínas y los genes, ellos lo intentan utilizar como una demostración más de que es necesaria la intervención de un diseñador inteligente para escribir ese código genético. Y yo creo que esto es una trampa en el sentido de que la biología evolutiva no requiere meterse a estudiar realmente cómo funcionan las instrucciones genéticas de la célula, porque la selección natural actúa sobre los individuos en completo, no sobre los genes individualmente. Por tanto, se seleccionan aquellos individuos que están bien adaptados a su medio o que tienen alguna ventaja adaptativa. La interrelación entre las estructuras físicas de la célula y el código genético que da pie a esas estructuras ya existe previamente, no necesita de un análisis ulterior para explicar cómo puede darse. Es decir, si ya tenemos una estructura, a nosotros, para el análisis previo de que estamos haciendo de cómo pueden surgir esas estructuras, nos puede dar igual. El famoso diseño inteligente, este argumento plantea que mucha de la complejidad bioquímica que se presenta en las células es irreductible y no transicional. Estos argumentos ignoran el hecho de que combinaciones adaptativas de mutaciones pueden y de hecho evolucionan por vías que implican estadios intermediarios neutros a la selección. Además, hay algunos estudios que han caracterizado experimentalmente cómo la evolución de una proteína ancestral puede pasar por estadios neutros y que algunas mutaciones pueden hacer que, una vez insertadas en la proteína, otras mutaciones sean toleradas y que cambien y optimicen la nueva función. Mutaciones que de forma aislada son deleterias. Sobre esto hay algunos estudios como el publicado en septiembre del año 2009 por Thornton, Brickman y Ordlund en la revista Nature, llamado un trinquete epistático limita la dirección de la evolución del receptor de glucocorticoides. Ahí hay un ejemplo muy claro de esto que estoy indicando. Sabiendo que se pueden transferir estos planos de una célula a otra, de que esos planos se pueden insertar de maneras diferentes en el genoma y por tanto pueden dar lugar a combinaciones diferentes de esas instrucciones, es comprensible que luego den lugar a estructuras que son novedosas o diferentes. Las bacterias tienen otros mecanismos para intercambiar información y estos intercambios además pueden ser de tamaño amplio, que es posible coger todo un grupo de genes ya conformados que codifican para un tipo de estructura, como puede ser algún canal de paso para la membrana o toda la estructura de un motor de un flagelo, y esos genes se pueden traspasar de una célula a otra. Esto puede suceder, por ejemplo, con la transferencia horizontal de manera activa de dos células bacterianas, pero también puede producirse de manera accidental por otros mecanismos, como por ejemplo pueden ser los fagos o los virus. Todos los virus básicamente lo que son paquetes de genes que transfieren información a una célula para parasitarla. Bueno, pues se ha visto que estos virus en algunas ocasiones también tienen la capacidad de arrastrar genes de la célula huésped en su
sus descendientes, en las nuevas copias de los virus que están haciendo, y por tanto de insertarlos en nuevos huéspedes. Una manera simplemente de integrar nueva información de manera azarosa, sin ningún tipo de objetivo o dirección predecible, pero que en un futuro pues, puede dar la situación de que se coopten esas informaciones, son informaciones para estructuras celulares o estructuras víricas, y la célula las puede utilizar en modos novedosos. Pues esta herramienta ya lleva pasando millones de años de manera natural. Estructuras muy complejas, que ya están codificadas en secuencias génicas completas, pueden ser transferidas de una especie completamente diferente a otra. Por último, también en este mismo sentido hay que hablar de los transposones, que se sostiene que originalmente fueron virus. Los transposones básicamente lo que vienen a explicar es que una célula tiene la capacidad teórica de cambiar y reorganizar profundamente su genoma completo por medio de translocación, de saltos de algunas secuencias dentro del genoma. Es decir, si tenemos en un cromosoma pues un gen que codifica alguna estructura particular, como puede ser un flagelo, ese gen, si está dentro de un grupo que se llama transposón, podría saltar de un cromosoma a otro o podría saltar de una parte del ADN a otra. Y de esta manera integrarse dentro de otra secuencia génica diferente, que es la que luego permite la aparición de manera espontánea de estructuras nuevas que no existían hasta el momento, pero ya completas. Por tanto, sería una manera de generar nuevas estructuras sin ese tedioso proceso que proponía Darwin originalmente de pequeños pasitos minúsculos uno tras otro que se van acumulando a lo largo del tiempo. No, directamente podemos coger una estructura genética completa que está en una parte de la célula, translocarla, eso sí, al azar, no hay una direccionalidad, y en algunas células pues ocurre que esos saltos producen cosas nuevas que son beneficiosas. En aquellos casos afortunados donde produce un beneficio, pues nos lleva a que exista un mecanismo por el cual pueden generarse nuevas estructuras prácticamente de cero, que antes no existían, y estructuras además funcionales, sin la necesidad de ningún diseñador inteligente, de ninguna inteligencia superior que guiara ese mecanismo.